Buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial porque ya queda poquito para que llegue el nuevo caballo a casa. Estoy nerviosa, estoy emocionada y aunque tengo casi todo preparado, pero hay que terminar de hacer algunas compras, hay que prepararle bien la cuadra, dejar todo a punto para que cuando llegue se encuentre como en casa. Así que voy camino de Decathlon, que quiero mirar algunas cositas y vamos a ver si consigo encontrar todo lo que quiero y llevo anotado para la llegada del nuevo caballo. Luego también voy a ir a comprarle algunas manzanas y mañana la idea es estar en casa poniendo todo a punto para su llegada. Estos días están siendo súper lluviosos, no sé en vuestra ciudad, pero aquí en Córdoba llevamos sin ver el sol, yo ya he olvidado los días, no para de llover y los próximos días se espera que sean aún peores. Por suerte ahora parece que llevamos un par de horitas que el tiempo está respetando, así que voy a ver si no me llueve mucho por el camino y llegamos a Decathlon y vemos a ver si encontramos todas las cosas que necesito, porque sabéis que como he tenido caballo antes, pues tengo muchísimas cosas y apenas necesito reponer. Pero siempre hay algunas cositas que hay que comprar y que además pues me apetece comprar para la llegada de este nuevo caballo. En este vídeo no os voy a poder enseñar todavía el nuevo caballo porque como digo llega en unos días, pero ya en el próximo vídeo haré la presentación oficial. Estoy un poquito agobiada por el tema tiempo, como digo, porque no tiene previsto que las lluvias cesen, así que me da a mí que el nuevo caballo va a llegar y Córdoba lo va a recibir con un montón de lluvia, pero sí que es verdad que viene desde un sitio en el que hace más frío, en el que ha nevado, así que bueno, creo que se va a poder adaptar bastante bien, o eso voy a intentar. La verdad que creo que va a estar súper cómodo, ya mañana os explicaré un poquito mejor cómo va a estar y el sitio en el que va a estar, pero creo que va a estar bastante bien, va a tener espacio cubierto y espacio al aire libre, así que por esa parte yo estoy bastante tranquila. De todas formas, en el próximo vídeo ya os contaré un poquito más la idea y os contaré un poco pues en qué situación va a estar el caballo, ya conoceréis, ya sabréis la edad que tiene, ya podré pues contaros un poquito más todo a fondo. Sí que estoy llegando ahora mismo, espero no demorarme mucho, yo creo que no habrá mucha gente porque la verdad que con la lluvia yo creo que la gente no se mueve tanto en Córdoba, aquí cae una gota y la gente se queda en su casa, así que vamos a intentar comprar todo lo necesario y mañana pues eso, me acompañáis a prepararle la cuadra y dejar todo listo. Ya estamos aquí chicos, realmente es que no me lo creo, o sea, estoy como en una nube porque ha sido todo como rápido. A ver, ya sabéis que llevo un tiempo bastante largo buscando caballo, pero no sé, se ha dado todo como súper rápido. Ya os contaré en el próximo vídeo más tranquilamente todo cuando ya lo veáis, pero estoy como nerviosa, o sea, realmente creo que no soy consciente de que vengo a comprar cosas para mi nuevo caballo, para el caballo con el que llevo soñando mucho tiempo. Así que nada, vamos para adentro. Hacía ya tiempo que no venía por aquí. Creo que desde la última vez que os traje, porque creo que la última vez que vine aquí os vinisteis conmigo. Así que vamos a ver qué tienen. No sé también si habrá alguna novedad. A veces suele estar bastante vacío. La parte de equitación aquí en Córdoba no es muy grande, así que bueno, a ver hoy cómo está, si hay bastantes productos y voy a enseñaros todo. Ya estamos por aquí, estoy viendo algunas cositas nuevas que no había visto, como algunos tonos. Esta mantilla verde me parece preciosa. Pero hoy no hemos venido a comprar mantillas ni nada, esto ya tendremos tiempo suficiente para ir comprándolo y sobre todo quería venir a buscar básicos, ver cabezadas y también echar un vistazo a los productos y bueno, piedras de sal ya tengo, así que mañana os las enseñaré y ver un poquito todas estas cosas. Prometo resistirme y no comprar cosas que no necesito. Esa es muy bonita, pero es que creo que la tengo igual. Esa es súper bonita, pero la tengo muy parecida. Estamos viendo una cabezada súper mona, pero esta creo que la tengo, o muy parecida.
Estamos viendo esta cabezada negra de pelito que ya sabéis que el año pasado se puso súper de moda, así que estaba a tope el año pasado, este año no tanto, pero a mí me encanta. Vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Cabezadas creo que no voy a coger ninguna porque quiero mirar bien de las que tengo cuáles le sirven, cuáles no, antes de comprar ninguna. Así que lo más probable es que ya cuando llegue el caballo tenga que hacer otra visita express aquí a comprar algunos básicos. Pero creo que cabezadas no me voy a llevar ninguna. Me ha gustado esta mantilla, que la tengo en azul marino, pero no la había visto en este color y me ha gustado muchísimo. Una de las cosas que no sabía, estaba dudando en si comprar o no, la última vez que subí a ver al caballo, eran protectores de transporte y protector de cola para el viaje. Pero al final me recomendó la persona que no se los pusiera al caballo y el transportista me dijo que tampoco, así que bueno, me he resistido, pero es algo que no tengo y que quizás pues más adelante sí que necesite comprar. Uno de los utensilios que sí o sí está en mi lista de deseos es este recogedor para la cuadra, porque ahora mismo me estoy apañando con lo que tengo, pero realmente estos que son de plástico pesan muchísimo menos y son mucho más cómodos, así que yo creo que en un futuro me voy a ir haciendo con uno de ellos, aunque creo que aquí no es el mejor sitio para comprarlos. Una de las cosas que sí o sí me voy a llevar es una red de heno, porque no tengo ahora mismo ninguna y no sé cómo le funcionará al caballo nuevo, pero sí o sí me la quiero llevar para probar. Así que esto era una de las cosas que estaba en la lista de la compra y sí o sí me la llevo. Recomendadme si vosotros tenéis red de heno para vuestro caballo y sabéis de alguna marca en concreto que os guste, decídmelo abajo en comentarios porque yo redes de heno, la verdad que mis anteriores caballos no recuerdo que le pusiéramos. Me voy a llevar esta porque, como digo, el caballo viene en unos días y se la quiero poner, pero cualquier recomendación me la dejáis abajo en comentarios. Y vamos a ver esta parte de aquí, que son para temas de mosca y eso, que estos productos, bueno, no los voy a ver porque de estas cosas sí que tenemos. Y vamos a echar un vistazo a la parte de cepillo y eso, y luego pasamos a ver la ropa. Sí o sí estoy súper tentada de cogerle algunas chuches para darle una buena bienvenida, pero chuches sí que tengo algunas en casa que ya me habéis visto en algún blog cuando he ido a montar a Curioso a la hípica que le he llevado mis chuches, así que creo que de momento no le voy a comprar ninguna chuche porque quiero ir ahora después a comprarle unas manzanas, que yo creo que al final es algo que le gusta muchísimo más que la chuche y que, bueno, al final es un poco más saludable, así que ahora iremos a comprarle manzanas y estoy viendo estas nuevas, que estas sí que no las conocía porque estas son las típicas de la marca de Decathlon, de Fuganza, pero estoy viendo que han traído estas también de la marca Hypotonics y estas tienen bastante buena pinta. Son de pera, de uva, tienen salvado de trigo, salvado de avena, alfalfa, manzana, cebada y bueno, melaza, lógicamente, pera y uva. Están bien, la verdad, no sé qué tal le irán. Y estoy viendo que estas de aquí son de alfalfa, de la marca de Fuganza, también de Decathlon, que estas tampoco las conocía, de la gama natural. Yo creo que ya iremos probando, haremos un testeo de cuáles le gustan más, pero bueno, de momento, como digo, me voy a apañar con las que tengo. Y en cuanto a piedras de sal, que estoy viendo por aquí que tienen algunas, mi idea era cogerme una de aquí si no encontraba ninguna, pero finalmente he encontrado una que creo que le va a venir bastante bien. Y además también pensando en Robin, porque las ovejas también necesitan tener piedra de sal y la piedra de sal esta que os comento que mañana os enseñaré le sirve también a Robin, así que perfecto. Luego por aquí de productos no vamos a coger ninguno porque tenemos ahora mismo de todo. Tengo que mirar si me queda champú y esas cosas, pero bueno, de momento eso, nada. Esto era lo más básico. Y en cuanto a cepillos, estaba súper tentada de cogerme el Magic Brush desde hace un montón de tiempo porque siempre que he querido comprarlo nunca lo tenían aquí. Y al final entre unas cosas y otras nunca lo he pedido. Y yo creo que este caballo lo va a necesitar. Así que voy a cogerlo y ahora vamos pensando. Y por lo demás creo que nada más, porque tengo de todo. Ahora mismo tengo de todo, de todas formas, como digo, tengo que hacer un repaso realmente. Porque, mirad, estoy viendo que aquí tienen el pack de 3.
Esta marca es súper conocida, es muy famosa, Magic Brush, pero yo creo que me voy a llevar uno y pruebo uno. Y como digo, tengo que hacer una limpieza de cepillos en casa, quiero ordenar bien el guadarnés, quiero dejarlo todo bastante organizado y tirar lo que no me sirve, así que tendré que venir más veces, seguro. Una caja de estas también me voy a tener que hacer con ella, aunque hoy no va a ser el día, pero me vendría súper bien para organizar, como digo, toda la parte de cepillos. Así que nada, de momento estas son las dos cosas que voy a llevar. Y en cuanto a mantas, voy a echar un vistazo, pero de momento creo que no le va a hacer falta. Ya iré viendo según se vaya adaptando si la necesita o no. Vamos a echar un vistacillo, pero no me voy a llevar manta ahora. Estoy mirando la parte de ropa y bueno, estos calcetines de aquí los recomiendo bastante. Vienen en verde y en negro y son bastante cómodos. Y estoy mirando la parte de ropa, pero no me voy a llevar nada porque tengo un montón de cosas de ropa y además tengo un par de cosas nuevas de Maximilian Equestrian que enseñaros, que mañana si no os hago un haul. Sí, mañana puedo enseñaros las cositas esas que tenía pendientes, que son algunos regalos de Reyes. Así que creo que no me voy a llevar nada, pero veo que tiene más o menos los básicos de siempre. Una recomendación son estos breeches, que yo los tengo en color azul marino, que son estos de aquí. Bueno, son estos, pero en color azul marino y me gustan muchísimo, me parecen súper cómodos y para el trabajo diario están genial, así que muy recomendados y normalmente siempre los tienen más baratos, siempre los tienen con alguna rebaja, con algún descuento y la verdad es que me gustan mucho y este color marrón no lo había visto y me parece monísimo también. Primera parada completada y se nos está echando la noche encima. Vamos ahora a otra tienda que quiero ir a mirar si tienen un par de cosas que no he encontrado aquí en esta. Antes de que se nos haga más tarde, si no las encuentro, bueno, tampoco me preocupan mucho, ya las buscaremos más adelante. Ir también a comprar las manzanas y ya después de eso para casa y mañana terminar de preparar todo. Segunda ronda. ¡Qué frío hace! La verdad que estos días en Córdoba está haciendo bastante fresquito. Ya es tarde. Voy a ver si sigue abierto, que debe de seguir abierto. Y a ver si encontramos ese par de cositas que necesito comprar. Y ya, las manzanas y para casa. Fichadísimo para recoger el estiércol. Y aquí es que tienen un montón de cosas. Así que voy a echar un vistacito. Porque aquí tienen muchísimas más cabezadas. Mira, Fernando, más cabezadas de cuerda. Gracias. Buenos días chicos, nuevo día, ayer ya no grabé nada más, como visteis fuimos a las tiendas a comprar algunas de las cositas que me hacían falta, las conseguí casi todas, no eran muchas, ahora os las enseño, pero me veis que estoy con la luz encendida y no es de noche, es de día, de hecho son las 12 de la mañana y hace un día tan feo, entre comillas, porque es un día precioso, pero hace un día que está súper encapotado, está lloviendo muchísimo, está todo el cielo cubierto de nubes y no hay ni un rayito de sol, así que aquí en la casita no se ve nada. He tenido que encender las luces, pero bueno, espero que me estéis viendo bien. Y voy a enseñaros, como os dije ayer, algunas de las cosas que me regalaron en Navidades y también otras que he ido yo comprando que están relacionadas con tema ecuestre. Algunas son de montar y otras son prendas que son para vestir. Sabéis que a mí me encanta el estilo de vestir ecuestre, elegante, old money y creo que estas prendas pues encajan mucho en ese estilo. Voy a empezar por la cosita de ropa que es para montar a caballo, que me regalaron en Navidad y que me hizo muchísima ilusión. Ya me la iréis viendo puestas, pero
Así ya os la enseño en este vídeo por si, bueno, os interesan algunas. De hecho, no he mirado, pero puede que alguna incluso esté todavía en descuento y en rebajas. Lo primero de todo, como no, Maximilian Equestrian, son estos breeches en azul marino. Me parece que es un color súper socorrido. Yo espero que me estéis viendo bien. Me he puesto el micro porque encima, entre que está lloviendo y que han venido a hacer una cosita de obra que faltaba, hay un poquito de ruido, así que espero que así me estéis oyendo bien. Y bueno, lo primero de todo, como os decía, son unos leggings. Bueno, sí, breeches no, son leggings de Maximilian Equestrian Full Grip. Me encanta. Y tienen aquí atrás Maximilian en color blanco y estos botoncitos que le dan así un toque muy diferente con sus falsos bolsillos traseros, pero sí que tienen bolsillos por delante. Tienen este bolsillo que no sé si lo podéis apreciar bien, pero es así como cruzado y queda súper bonito con el bordado de Maximilian y son, como digo, en azul marino y me los he probado ya, me quedan perfectos, una talla XS por si os sirve un poco de guía. Normalmente en Maximilian estoy entre la XS y la S, en función un poco del modelo y esta en una XS me va perfecto. Son el diseño Tech Riding Leggings, por si queréis buscarlo en la web, de todas formas dejaré abajo la referencia como siempre, y son súper sencillos pero muy cómodos. Y el azul marino es un básico, yo lo utilizo muchísimo y de Maximilian no tenía ningunos en azul marino, así que sí o sí les voy a dar mucho trote. Y a juego con los leggings, yo tenía fichadísima y en mi lista de deseos esta cazadora de aquí, con su doble cremallera. Seguro que os suena porque la tengo en color negro y os la he recomendado por aquí un montón de veces, de Maximilian Equestrian. Este es el modelo Fleeced Contour Jacket en la talla XS. Queda preciosa. Tiene bordado aquí en esta parte Maximilian, las letras, y me encanta por la formita que tiene abajo, que veis que hace como una pequeña formita de U y queda por la zona del lateral un poquito más subida. Y esto puesto queda, chicos, bueno, chicas, queda ideal, ideal. Y lo que más me gusta para la parte superior, como sabéis, es la doble cremallera. Yo no puedo montar con una chaqueta que no tenga doble cremallera. Aquí y otra abajo para ajustarla. Así que este conjunto me parece un básico total y lo tengo tanto en negro como en azul marino. Así que mi armario con esto ya está completo. El tejido es súper gustoso como todas las prendas que hace Maximilian. A mí por lo menos me gusta mucho. Eso por ahí. Y ahora voy a enseñaros un par de piezas de ropa de estilo ecuestre que me encanta y que estoy deseando enseñaros porque todavía no las he estrenado, tampoco es que el tiempo acompañe mucho, pero estoy deseando estrenarlas. La primera, este pañuelito es de Mango, no son de tiendas ecuestres, pero ya sabéis que Mango a veces hace este tipo de accesorios con ese aire ecuestre que me encanta y es este pañuelo con el tono, es como, no es blanco ni amarillo del todo, es como un tono beige, un tono crema muy bonito con ese detalle, ese estampado de bridas, ahí hay estribos, por aquí hay algún filete, bueno, un poquito de todo así, un aire ecuestre. Muy Ralph Lauren. Así que me encanta este pañuelo y estoy deseando estrenarlo. No pone el precio, pero los pañuelos de Mango suelen rondar los 10-15 euros. Voy a intentar dejaros la referencia abajo. Un pañuelito que estoy deseando que llegue el buen tiempo para estrenar. A ver si paran ya estas lluvias. Que oye, muy agradecida, porque viviendo en el campo, la verdad es que estar rodeada de naturaleza y ver llover es un lujo. Pero sí que es cierto que llevamos ya un montón de días lloviendo. Si para un día o dos, no me voy a quejar. Yo siempre digo que ojalá que lloviera por las noches y por el día solecito. Bueno, y lo siguiente es esta blusa de otra de mis marcas favoritas de este estilo Old Money, este estilo ecuestre, este estilo English Countryside. Me encanta ese estilo. Y es esta blusa de Joyce. Su precio es de 70 euros. Es una blusa monísima, tipo Oxford, de rayitas azulitas. Os la voy a acercar, yo creo que, a ver, sí, creo que ahí estáis viendo perfectamente el estampado, con los caballitos aquí y el diseño es precioso. Me enamoraron los caballitos, me parece que le dan un toque muy chic, muy elegante y esta prenda, aunque tenga los caballitos, para mí es un fondo de armario porque es súper versátil, te la puedes poner
en cualquier época del año realmente, en invierno con un buen jersey encima, dejando el cuello por fuera, y en verano te las remangas un poquito y con unos pantalones de pinzas, unos pantalones vaqueros, unos shorts, queda ideal. Así que esta me la vais a ver mucho, mucho. Yo me la cogí en la talla más pequeñita porque esta marca sí que talla un poquito más grande. En este caso me la cogí en una talla XS, pero tienen hasta la XL. Así que muy recomendada porque además creo que esta la tienen ahora en rebajas. Y por último, no me voy a demorar mucho más, dos pares de zapatos que son mocasines y los dos son de la tienda de Parfois. Son estos de aquí los primeros, me encantan. Además, no tengo ningunos mocasines de antes en este tono y me parecen preciosos. Los tengo en piel en un tono así beige que los pongo muchísimo, así que yo sabía y creo que estos iban a ser una buena compra. Últimamente estoy tratando de comprar menos, pero prendas que vayan 100% con mi estilo y sobre todo que sean de calidad y básicos. Fondo de armario. Estoy tratando de reducir mi armario muchísimo porque al final siempre me pongo las mismas prendas, siempre llevo el mismo estilo y estoy intentando no perder tanto tiempo a la hora de construir un look, sino ir 100% a construir un outfit que realmente me identifique, con el que realmente me sienta yo, como os comentaba en el vídeo de update primero del año. Y así que estos mocasines me parecen un acierto seguro. Y Parfois tiene unos zapatos que a mí particularmente me gustan mucho, me tallan bastante bien y están muy bien de precio. Estos, como digo, son de piel y me costaron 40 euros, lo que creo que no está nada mal. Y el diseño, pues como digo, así un poquito ecuestre por la hebillita que tienen aquí. Preciosos. Y por último, también de Parfois y también antes, estos mocasines muy parecidos a los anteriores, pero estos, como veis, tienen un diseño de la lengüeta un poquito más larga. En este caso la lengüeta es un poquito más pequeñita, acaban con una punta redondeada y son en un marrón chocolate con la hebilla en dorado. Preciosos. Estos me los cogí de rebaja, me costaron 20 euros y su precio original también eran de 40. Muy contenta con esta compra. Y ahora sí que sí, ha dejado de llover un poquito. Yo creo que os voy a enseñar las compras que hicimos ayer en el Guadarnés. Así que vámonos para allá. Ya estoy en el Guadarnés y chicos, la verdad que el panorama no pinta nada bien porque ahora os voy a enseñar, pero está lloviendo muchísimo. No sé si lo podéis oír y encima hace aire. Pero bueno, estoy en el Guadarnés, he bajado aquí, tengo pendiente ordenarlo todo, que quería haberlo ordenado esta semana, pero realmente con la lluvia que hay está todo fatal, así que voy a esperar a que al menos paren un poquito estas lluvias y en cuanto paren, ordenarlo todo. Así que si queréis que os lo grabe, pues dejádmelo en comentarios. Voy a enseñaros lo que compré ayer, bueno, lo que he ido comprando estos días. Lo primero de todo, que lo tengo por aquí, es esta enorme piedra de sal. La piedra de sal es fundamental para los caballos, es muy necesaria y aunque es verdad que aquí no me preocupa tanto porque el caballo va a estar suelto, pero sí o sí a mí no me puede faltar una piedra de sal. En el momento en el que veo que no tiene piedra de sal ya me pongo nerviosa. Encontré esta que os he enseñado que son 10 kilos. Voy a ir ahora mismo a llevarla a la cuadra y ahora os cuento más. Piedra colocada en la cuadra. Falta, por supuesto, quitarle el plástico y colgarla, aunque estoy pensando que en vez de colgarla la voy a dejar ahora mismo en el suelo, porque el caballo no está habituado a tener una piedra de sal colgada, así que creo que de momento se la vamos a dejar en el suelo, pero bueno, ahora lo veremos cómo lo organizamos cuando vayamos a la cuadra. Esa piedra de sal me encanta porque me viene genial también para Robin, para la oveja, porque aunque normalmente las ovejas no suelen ponerles piedras de sal, realmente lo necesitan. Y esta piedra de sal es apta tanto para equino como para ovino, así que perfecta porque todas no lo son. Tenéis que mirarlo si tenéis ovejas y caballos. Bueno, lo primero de todo que compré fueron, como ya visteis, las manzanitas. No sé si habrá comido manzanas en el lugar en el que estaba, pero por aquí tengo un montón preparadas. No le voy a dar todas, obviamente. Le daré una y guardaré la otra para más adelante, pero por aquí las manzanitas. Estoy nerviosa, tengo un montón de ganas de que llegue. Me da un poco de coraje el tiempo que está haciendo porque realmente va a venir con lluvia, pero me apetece mucho que lo veáis y ver si se adecua bien al sitio, si hace una buena bajada del camión, no sé.
espero que tenga un buen viaje, espero que todo vaya bien, espero que llegue bien. Y nada, que estoy muy nerviosa, así que bueno, y vamos a dejar, mi idea es dejaros ya todo preparado para su llegada. Cogí también una red de heno, como enseñé, que creo que lo visteis. No creo que sea la mejor, pero creo que puede valer ahora para el principio. Si conocéis otras redes de heno que funcionen bien y que me recomendáis, dejádmelo abajo. Esta costó 4 euros. Y luego también me cogí el Magic Brush. Si alguna lo tiene, dejadme en comentarios qué os parece, pero a mí me apetecía mucho tenerlo porque creo que a este caballo le va a venir muy bien, porque las veces que he ido a verlo estaba de barro hasta arriba. También súper necesario, compré dos mini espuertas. Ahí las veis muy grandes, pero realmente es pequeñita. Son de 15 litros, no son muy grandes. Y las quiero para las tomas, para prepararle las 2 tomas de comida que va a tener ahora mismo, una por la mañana y otra por la tarde-noche. Así que aquí mi idea es dejarlas las 2 preparadas por si en algún momento yo no estoy y no se la puedo echar, que la persona que esté aquí se la eche directamente y así yo ya controlar bastante bien el pienso y la cantidad correcta. Así que 2 espuertas pequeñitas para el nuevo caballo, que estas las llevaremos ahora a la habitación donde tengo toda la parte de piensos. Y por último, que esto ya es para mí, me lo regaló Fernando ayer, fue un chocolatito para celebrar la llegada del nuevo caballo. Llevaba sin tomar chocolate sin lactosa muchísimo tiempo y me apetecía, así que ayer, cuando fuimos a comprar todas estas cosas, me dio la sorpresa y me compró una tableta, así que luego la abriremos. Esas son las cositas que compré. Yo sé que no son muchas, sé que tengo que comprar algunas más, porque, por ejemplo, tengo un ronzal de las cuerdas que está ya bastante estropeado y creo que voy a comprar otro. Pero sinceramente primero quiero ordenar el guardarnés, como os digo, ver bien lo que tengo, hacer limpia, tirar lo que ya está más estropeado y entonces ya sí comprar lo que voy necesitando. Vamos a ir ahora al cuartillo que tengo los piensos para dejar las 2 espuertas ya preparadas allí y vamos a ir a ver a Robin antes de hacer la cuadra, que hace mucho que no la veis por aquí. Por aquí mirad, es que está lloviendo un montón. Ahora eso sí, el campo está precioso. Ya estoy aquí en el cuartillo, está lloviendo bastante. Tengo por aquí abajo los sacos con todo el pienso y toda la comida para el nuevo caballo ya preparado, así que lo que voy a hacer va a ser dejar aquí las espuertas. Voy a ir a ver a Robin, que esta mañana salió, o sea, le abrí esta mañana para que saliera y está por ahí por el campo, que a ella le da igual la lluvia. Así que vamos a ir a verla y me voy a ir corriendo antes de que apriete más todavía la lluvia a terminar de hacer la cuadra. Llueve mucho, ¿verdad? Ahora. Voy con el paraguas y se asusta un poco. Llevo el paraguas, sí, pero ya lo has visto más veces. Está grandísima. ¿Tienes ganas de que llegue tu nuevo amigo Equino? ¿Vas a pasar de él o le vas a hacer caso? No se atreve a acercarse porque llevo el paraguas. Está apretando. Está apretando mucho. Ahora sí te acercas, ¿no? Madre mía, las rodillas, ¿qué ha hecho? Pero si estaba limpita esta mañana. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Un paraguas, ¿verdad? Está apretando, Robin. Venga, vamos. Vente. Mirad cómo está el campo. Es que ya no es capaz de absorber más agua. Mirad la que está cayendo, chicos. Bueno, vamos a hacer la cuadra. Bueno, ahora mismo está la situación de la cuadra, ¿vale? El bebedero ya está listo, ya funciona porque el que teníamos antes dejó de funcionar y ya está arreglado, lo arreglamos el otro día. Y por aquí tengo toda la parte de paja y de heno. Así que voy a abrir esta paca que está un poco abierta por ahí, pero tengo que terminar de quitarle las cuerdas y abrirla. Y vamos a hacerle la cama y luego abrir la piedra de sal y dejarla preparada. Así que vamos a ello. Yo espero que me estéis viendo bien ahí, porque no hay mucho sitio para colocaros. Esta cuadra es bastante grande, la verdad. Así que yo creo que aquí va a estar bastante cómodo el caballo. Y lo que más me gusta es que puede estar tanto dentro como fuera y salir, porque la puerta la tenemos quitada precisamente para eso.
la cama aproximadamente tiene que tener unos 30 centímetros de grosor. Y ahora mismo la cama se la estoy haciendo de paja porque este caballo lo que está acostumbrado a la paja, no a la viruta. Así que ya iremos viendo cómo funciona y según cómo funcione pues ya decidiremos cambiar o continuar. Voy a dejar una parte, una franja sin hacer. Ahí parece muy grande, pero no es tanto. Es esta parte de la entrada, porque como veis, toda esta zona ya está mojada. Y aquí delante que tengo el bebedero, pues ya si el caballo quiere mojar el heno, que lo moje. Pero la idea es esta. Me voy a poner en la puerta más o menos. Así que ya está hecha la cama, bastante gruesita. Ahora abriré la piedra de sal, que la piedra de sal se la voy a colocar aquí. Y bueno, un poquito más acá, quizás donde está el cubo. Y aquí en esta zona le voy a colocar el heno. Mi idea es colgarle y hacerle la henera y colgársela en aquella parte. Pero creo que ahora mismo vamos a dejarle el heno aquí, que obviamente voy a quitar el cubo y todo. Se lo voy a poner por aquí y así lo tiene también cerca del bebedero por si quiere mojarlo. El caballo, como no está acostumbrado a estar en una cuadra, pues yo creo que con esto es suficiente. Y lo bueno que al tener la puerta abierta, como digo, pues va a poder entrar y salir como un rey o como una reina, que todavía no sabéis lo que es. Voy a abrir esto e ir terminando por aquí. Súper importante, aseguraros de quitar siempre todas las guitas estas. Son bastante peligrosas y pueden tragárselas sin querer si hay algún trozo pequeño. Así que importante asegurarse de que está todo quitado. Ya he abierto la piedra de sal y lo primero también, recoger esta herramienta. Importante que no se nos quede ninguna herramienta fuera. Ah, y no os he comentado, pero además de este bebedero, le vamos a poner una espuerta grande de 60 litros, 65 litros en la parte de fuera, para que tenga agua tanto aquí como fuera a libre disposición. Y sobre todo, también me interesa tenerle esa espuerta llena de agua grande por si quiere beber agua en más cantidad, que no tenga que esperar a beber de aquí y esperar a que se llene, porque la capacidad de esto es mucho menor. Así que con esta espuerta nos aseguramos de que si necesita beber agua, en ese caso no va a tener problema. Ay, chicos, no para de llover. Sigue lloviendo y mirad todo el sitio que va a tener. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya lo voy a dejar aquí, ya está todo preparado para la llegada del nuevo caballo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, un poco pasado por agua, pero bueno, es lo que toca, el tiempo no podemos controlarlo, solo podemos controlar la actitud que tenemos ante las cosas. Y yo estoy súper contenta, súper feliz, súper agradecida, súper motivada y nerviosa y deseando ya que llegue el nuevo miembro de la familia. El próximo vídeo, si todo va bien, ya podréis conocerle, ya os lo podré presentar y ya podréis conocer todo sobre él, os lo contaré todo. Así que me hace mucha ilusión esta nueva etapa, realmente creo que es el comienzo de algo muy especial. Y aunque he tenido caballo toda la vida, como sabéis, pero creo que esta vez es un poco diferente porque al final, bueno, es la primera vez que tengo un caballo mío en propiedad, que no es de la familia, así que me hace mucha ilusión porque es un sueño cumplido y creo que es el inicio de un proyecto que, bueno, que ya iréis viendo cómo evoluciona y que espero que sea precioso, que sea bonito y sobre todo con el que disfrute muchísimo, como lo he hecho siempre con los caballos. Así que estoy muy emocionada de esta llegada del nuevo caballo. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros mucho y como digo siempre, no olvidéis de seguir galopando hacia vuestros sueños. ¡Chao!